Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saluda a su pastor y amigo Patricio García de la Iglesia Bautista San Juan. Quiero llevarles a una reflexión muy importante. El amor cumple promesas. Mis hermanos, y quiero que usted abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, le dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, mis hermanos, entregó su espíritu. Cierren sus ojos, vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día especial, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta preciosa palabra, este tiempo, Señor, en el cual podemos, a través, Señor, de este internet, Señor, de estas redes sociales, Padre, poder compartir, Señor, esta palabra de ánimo, Señor, y esta palabra de esperanza. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Hay una palabra muy especial. La palabra del Señor es consumado es. Vamos a enfocarnos un poquito en este tema. La palabra, mis hermanos, desde el principio, en el pecado original que fue en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, rompieron esa comunión de intimidad con el Señor. Pero también la palabra del Señor nos enseña en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, que el Señor ya tuvo un plan perfecto para la redención, mis hermanos, para la redención de la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. La palabra que es usada aquí en San Juan, capítulo 19, versículo 30, es usada, mis hermanos, consumado es. Esta palabra significa, mis hermanos, en el contexto original o griego que podemos decirlo, mis hermanos, es una palabra que significa tetelestai o teleo. Esta palabra se traduce como consumado es, y es un término común usado entre el pueblo judío en aquella época. Esta expresión era para aclarar o era para declarar, mis hermanos, que el pago de la deuda era totalmente cancelada, mis hermanos. Por eso nosotros podemos ver que esta es la última expresión del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ya estando en agonía, mis hermanos, ya estando en esa agonía que nosotros podemos ver, ya para entregar su espíritu al Padre. El Señor Jesucristo dice: consumado es, la deuda ha sido pagada, ya no nos debe nada. Mis hermanos, esto significa, esta palabra significa cancelada, mis hermanos. Y el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Colosenses, nos enseña acerca de esta palabra, consumado es. Y la palabra del Señor nos enseña y dice, hablando a los Colosenses capítulo 2, versículo 14, mis hermanos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio, dice, clavándole en la cruz del Calvario, mis hermanos, clavándole en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos entender que la palabra consumado es cancelado, mis hermanos, es perdonado, mis hermanos. La palabra nos enseña que el pecado que había en nosotros, mis queridos hermanos que nos están mirando, dice que ha sido pagada por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, para el Padre, la palabra consumado es, fueron palabras de cumplimiento. Tanto las profecías mesiánicas como las demandas, mis hermanos, cumplió el Señor Jesucristo, mis hermanos. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 18, nos dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, mis hermanos. Dice, para que se cumpla todo lo que estaba escrito. Las profecías hechas en la redención de la vida del Señor Jesucristo, mis hermanos. Esta palabra nos enseña que los sufrimientos y el cumplimiento, mis hermanos, habían cumplido las exigencias que había dicho Dios, porque la palabra dice que Dios es 3 veces santo, mis hermanos, y ningún hombre sobre la faz de la tierra podía cumplir, mis hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esta palabra consumado es, significa, mis hermanos, que todo está hecho, mis hermanos. Ya no había necesidad de sacrificios, ya no había necesidad, mis hermanos. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículos 11 nos dice: ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pudieron quitarse los pecados, mis hermanos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, durante todos los sacrificios que los
que los sacerdotes lo hacían, que cada vez el pueblo traía más pecados, mis hermanos. La deuda, dice, ha sido pagada, y la deuda es los pecados del ser humano. El momento que el Señor Jesucristo estaba en la cruz, ya estaba en agonía, consumado es, estaba haciendo algo muy importante, estaba sucediendo un hecho histórico para toda la humanidad, mis hermanos. El Señor Jesucristo nos estaba dando la entrada, mis hermanos, al reino de los cielos, nos estaba dando un nuevo nacimiento, estaba dando un nacimiento a la iglesia, mis hermanos. Por eso es necesario entender que sin derramamiento de sangre no había redención de pecados, como lo dice la palabra del Señor. Mis hermanos, usted puede mirar que a través de la palabra consumado es, usted y yo podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Sin ese sacrificio del Señor no hubiera, mi hermano, perdón de pecados. Nosotros estuviéramos condenados a muerte, pero Jesucristo dijo, consumado es, tu pecado ha sido pagado, tu pecado ha sido cancelado, no hay nadie que te acuse. Mis hermanos, eso es lo que quiere decir consumado es, que nuestra deuda ha sido pagada por medio de la muerte, y hemos tenido, mis hermanos, y hemos sido culpables de muerte, pero el Señor Jesucristo dijo, yo tomaré tu pecado. Y fui obediente, dice la palabra, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por medio de la muerte consumado es, el pecado en nosotros había sido cancelado. Usted y yo tenemos ese privilegio hoy en día. La salvación, mis hermanos, estaba llegando a nuestras vidas por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Esto también nos lleva a entender, mis hermanos, que para el creyente son palabras de seguridad, son palabras, mis hermanos, en las cuales nosotros podemos entender que esa seguridad, que la salvación nos dio por medio de Jesucristo y la entrada al reino de los cielos. Les animo, mis hermanos, que usted pueda confiar en esta palabra y usted pueda tener ánimo. Consumado es, su pecado ha sido cancelado. El Señor Jesucristo tomó el lugar que a usted y a mí nos pertenecía en la cruz del Calvario. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los bendecimos en el nombre del Padre, mis hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias, bendiciones.